de este tipo de proyectos que se encuentra aquí en México es la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos, que tiene la finalidad de promover un comercio justo a través de la participación, de la vinculación, del acompañamiento a los productores. Y una de las actividades más destacadas que ha tenido es generar también políticas públicas con las cuales se ha logrado el distintivo de certificación orgánica participativa. Este distintivo reconoce a aquellos pequeños productores que no cuentan con las dimensiones ni los recursos para obtener una insignia internacional, y entonces favorecen, o esta certificación promueve el comercio nacional o local. Y esta actividad se da principalmente en estos tianguis orgánicos o alternativos, en los cuales, bueno, para quien no es de México, la palabra tianguis viene desde tiempos prehispánicos. Es una entidad que se reconoce como lugar de encuentro, de intercambio, de comercio. Puede ser sinónimo de mercado, pero tiene la peculiaridad de que no se encuentra todos los días, sino una o dos veces por semana. Y en estos espacios pues se desarrollan actividades muy interesantes, pero sobre todo importantes, como es la conexión del campo con la ciudad, y en la mayoría de los casos también promueve el contacto directo de productor con el consumidor. Entonces, en estos espacios, en la red solamente se encuentra registrado uno en Puebla, que es el Tianguis Alternativo, y aunque en Puebla se cuenta con 23 tianguis convencionales, no tenemos un listado de este otro tipo de comercio. Siguiente, por favor. Por tanto, el objetivo de este trabajo fue censar y describir los tianguis orgánicos alternativos en la zona metropolitana de la región económica Angelópolis del estado de Puebla, para comprobar la hipótesis de que estos son espacios que fomentan una economía transformadora a través de un mercado social, ya que son lugares de encuentro que promueven redes de asociación, solidaridad entre comerciantes minoritarios, que funcionan con criterios ecológicos y sociales. Siguiente, por favor. Pues antes que nada, limitamos la zona de estudio al estado de Puebla, a una de las 7 regiones socioeconómicas, que es la de Angelópolis, la cual está constituida por 31 municipios y en la cual se concentra casi un poco más de un tercio de la población total del estado. Aún más limitamos nuestra área de estudio al área metropolitana, que en la imagen se ve con este tono color crema, y comprende la capital del estado, los municipios de San Pedro y San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan y Amozoc. Según el gobierno del estado, esta zona es susceptible para vincularse con el proceso de planeación de desarrollo urbano. ¿Perdón? Escuché por ahí un ruido, pero creo que no es nada. Había abierto un micrófono. Adelante, maestra. Gracias. Siguiente, por favor. El censo, para realizar el censo tuvimos 3 fuentes de información. La primera pues, fue consultar las fuentes oficiales, las páginas de gobierno, para conocer cuántos mercados y si tenían un listado de tianguis orgánicos alternativos. La segunda fue visitar este tianguis que les comento que sí está registrado, que es el alternativo de Puebla, y pedirle a los directivos o a los mismos productores que nos dijeran de espacios donde ellos también comercializaban o que tuvieran características similares a este tianguis. Y la tercera fuente de información pues fue la indagación a través de páginas web. Ya en estos espacios o localizados estos espacios, se realizaron entrevistas estructuradas y personalizadas a directivos o coordinadores de estos tianguis, donde se preguntó información respecto a la antigüedad, los fundadores, por qué se habían fundado los tianguis, cuántos comerciantes participaban, de dónde venían, qué tipo de productos se exponían en estos sitios, si contaban con algún tipo de apoyo económico para su realización, y
actividades adicionales, además de si contaban con algún tipo de reconocimiento. Esta información se sintetizó en una base de datos de Excel para su análisis descriptivo y, siguiente por favor, y descriptivo. Bien, pues gobierno nos contestó que en Puebla existen 21 mercados oficiales, 7 de apoyo y 2 especializados. No nos dio un número de tianguis, pero nos dijo que estaban suspendidos debido a la contingencia de COVID. Sin embargo, corroboró que en efecto no existe un listado ni de tianguis ni de comercios ecológicos, como si se ha generado en otros países, y que estos no se encuentran dentro del marco regulatorio de aquí del estado de Puebla. Por tanto, muchos de ellos, pues, favorablemente continuaron actividades a pesar de las restricciones de la contingencia. Se localizaron 11 sitios, pero 2 de estos no se encuentran activos debido a que se encuentran dentro de instalaciones de educación, uno en el Colegio de Postgraduados Campus Puebla y el otro en la Universidad UPAEP. Entonces no pudieron ser visitados. De estos 9 que les listo, solo 3 se encuentran en el municipio de San Andrés Cholula y el resto en la capital. En el resto de los municipios no fue posible localizar un mercado, un tianguis con estas características. La frecuencia con la que se realizan en la mayoría de las veces es una vez por semana, pero también se pueden encontrar una vez al mes, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana o solamente 2 veces al mes. Siguiente, por favor. Respecto a la antigüedad de estos proyectos o de estos espacios, pues no son nuevos. En promedio tienen en existencia de 4.2 años. El más longevo es de 14 años, que es el alternativo, y los más recientes tienen aproximadamente, bueno, en ese entonces tenían un mes de estar laborando. Cabe mencionar que pareciera que se enfatizaron la presencia de estos tianguis con la contingencia COVID, ya que del listado de 9 que les mostraba, al menos 4 surgieron en estos últimos 2 años, incluso cuando ya empezábamos con la contingencia, o ya estábamos con la contingencia. Los fundadores son principalmente consumidores, pero también comerciantes organizados, agrupaciones universitarias y emprendedores. Los motivos que los llevaron a generar estos proyectos fue una constante en todos, fue promover un estilo de vida saludable y sustentable y el principal para los consumidores. Por su parte, los comerciantes manifestaron que su objetivo es eliminar el intermediario, formar agrupaciones para que entre ellos tengan un respaldo y complementar su alimentación, ya que reconocen que no son capaces de solventar todas sus necesidades bajo un sistema orgánico o más saludable. Las agrupaciones universitarias proponen sobre todo la construcción de un sistema local basado para una sustentabilidad, para una producción agroecológica y en lugares en los que se presten a un intercambio no solo comercial, sino también de conocimientos. Y los emprendedores pues manifestaron que su objetivo es promover el comercio y el consumo local, así como generar una comunidad cercana. Estas características, como menciona Escobar, señalan proyectos que nacen desde abajo, desde la ciudadanía, desde la izquierda porque promueven un comercio alternativo y por la tierra, por un cuidado del medio ambiente. Siguiente, por favor. Y bueno, todas estas características contribuyen a una economía alternativa. Los expositores, en promedio, participan 41 participantes en cada uno de estos tianguis. En el que más participan pueden llegar a encontrar hasta 100 productores y en el que menos participan, pues solamente y bueno, no me parece tan mínimo, ¿no? Se pueden llegar a encontrar 10 productores, los cuales son procedentes principalmente de distintas regiones de aquí del estado de Puebla y del estado vecino de Tlaxcala, pero también participan expositores de Chiapas,
Oaxaca, Guerrero, el Estado de México, Tabasco, Veracruz y Aguascalientes. Los productos que más se comercializan son los alimentos, ya sean frescos o procesados, y las artesanías de distintas, como veíamos, regiones. En menor medida, cosméticos, elementos para la salud como suplementos, medicina alternativa como aromaterapia, aceites esenciales, productos ecológicos como popotes, pañales no desechables, productos de higiene del hogar como detergentes biodegradables, y productos gourmet, ropa de segunda mano, artículos para el hogar, productos para mascotas, regalos y compostas. Solo uno de los proyectos mencionó que sí recibe un apoyo económico privado, es un proyecto familiar, pero el resto no cuenta con apoyo económico para realizar sus actividades, por ello pide a los participantes una cuota que es en promedio de 128 pesos, pero esta varía principalmente atendiendo al espacio que se utilice para exponer los productos, y también se considera la susceptibilidad del expositor, por ejemplo, si es de la tercera edad o si pertenece a una AC. Pues se puede ver que estos sitios promueven el comercio local, aunque sí hay participación de otros estados, es menor, y no hay tanta participación extranjera como se observa en otros tianguis de Veracruz o de San Miguel Allende. Además de que concuerda con lo manifestado por Escalona, que los principales productos que se comercializan son alimenticios y artesanías. Siguiente, por favor. El reconocimiento, la mayoría de los proyectos siente que tiene un respaldo, el 44% de ellos, ya sea por universidades, asociaciones civiles o cooperativas, pero solo uno, que es el Tianguis Alternativo de Puebla, así se llama, es el que cuenta con este distintivo de certificación orgánica participativa. Esto pues demuestra que sí hay una tendencia asociativa a vincularse con otras comunidades, pero pues poca participación política que además sustente una seguridad de los productos que en estos espacios se comercializan. También se promueven actividades adicionales, ya decíamos que los tianguis son también lugares de encuentro, y estas actividades van dirigidas principalmente para los consumidores. La mayoría son cursos o talleres de agricultura, pero también de actividades físicas como yoga, tai chi, meditación. Otro porcentaje es de actividades culturales en las que destacan las musicales, y pues también se vieron menguadas por la pandemia. Charlas de los propios expositores para que el público conozca su experiencia de vida, que vea el conocimiento que guardan. Incentivas de consumo de comida vegetariana o más saludable. Rifas para que quien no está acostumbrado a comprar un producto mediante una rifa los conozca y también quiera consumirlos. Y actividades de reciclaje, trueque, y uno de los espacios también es un balneario. Solo el Tianguis Alternativo tiene actividades específicas para los comerciantes que consisten en faenas, lo que es lijar algunos muebles, Ya estamos pintura de sitio. con el otro ponente, por favor, maestra, si pudiera ir concluyendo. Ok, sí, ya solo me faltan las conclusiones. Entonces, pues estos tianguis, aunque no fueran acompañados por la Red Mexicana de Tianguis Orgánicos, se distingue que fomentan una economía transformadora a través de un mercado social, ya que son movimientos que nacieron de abajo y son lugares de encuentro que fomentan redes de asociación, de solidaridad, de reconocimiento a las minorías y de productores que funcionan con criterios éticos, ecológicos y sociales. Entonces, eso sería todo. Agradezco su conclusión. Hay un poco de literatura, pero si alguien requiere alguna, se la comparto en el chat. No sé si tengamos tiempo de preguntas. Desafortunadamente no, maestra, pero aquí ya hay una pregunta, pero me gustaría que la contestara puntualmente por el chat, y porque estamos en tiempo, ya abordamos minutos del otro ponente, y te agradecemos este interesantísimo
tema, maestra, de los tianguis orgánicos alternativos. Muchas Muchísimas gracias. gracias a ustedes. Buena tarde. Buenas tardes. Bueno, entonces tenemos ahora a la maestra Paola Carolina Gómez y doctor José Alfonso Aguirre Gómez, con la participación de las mujeres. Ahora sí veo. De las mujeres para el fomento de la agricultura de conservación en la microrregión de Ixtla, Guanajuato. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias, muy amable. Bien, me presento, mi nombre es Paola Te Carolina. escucho muy bajito, Carolina. Bueno, buenas tardes a todos, me presento. Mi nombre es Paola Carolina Gómez Carreño, soy investigadora en desarrollo rural en el IPAP, en el campo experimental Bajío. La presentación que voy a tener el día de hoy es parte de una investigación realizada en conjunto con el doctor José Alfonso Aguirre Gómez, también del campo experimental Bajío. Si puedes hablar más alto o acercarte más al micrófono, Paola, porque te escuchamos un poco bajo. Ok, a ver, ¿me dicen si así está bien? ¿Se escucha mejor? Ya un poco mejor. Ok, correcto. Bueno, entonces, ¿le pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bien, esta es la microrregión de Ixtla, Guanajuato. Traté de capturar un poco el lugar en donde se realizó la investigación, en donde se trabajó. Como pueden ustedes observar, es en una comunidad bastante marginada, de muy alta marginación dentro del estado de Guanajuato. Tiene la mayoría de sus caminos, aunque sí están pavimentados, algunos de ellos aún no cuentan con este servicio, ni siquiera de agua principalmente, y pues bueno, se convierte en una limitación un poco interesante. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, dentro del proyecto que trataba acerca de la transformación de una agricultura convencional a una agricultura sustentable, comenzamos a trabajar con los productores inicialmente, pero identificamos un aspecto muy importante, que era la participación de las esposas de los productores, que en muchas de las ocasiones simplemente cuando entrevistábamos al productor, pues él nos comentaba que él era el que hacía todas las actividades, cuando en realidad no era así. Al comenzar a trabajar más de cerca con las familias, nos dimos cuenta de la participación que tenían las señoras dentro de la parcela y también de otras actividades transformadoras de los granos. Entonces comenzamos a acercarnos más a ellas para trabajar e identificar los problemas a los que ellas se enfrentaban, principalmente de educación por las condiciones en las que viven, ya que las escuelas pues se encuentran a una gran distancia y significa un costo considerable para las familias enviar a todas las hijas y los hijos a estudiar. Por lo tanto, la mayoría solo tenía la primaria terminada. En cuanto a salud, la misma situación. Sí se encuentra un centro de salud, pero que solo atiende en un determinado horario de lunes a viernes. Para la parte de alimentación, agricultura y el área laboral, bueno, pues ellas son partícipes activas de todos estos aspectos, es decir, trabajan en la parcela y también algunas de ellas tienen una actividad laboral, algunas incluso en las fábricas aledañas y por supuesto pues son las encargadas de proveer la alimentación diaria a todos los integrantes de la familia. Entonces, parte de la hipótesis que teníamos es que la falta de visualización de estas actividades en el campo por parte de la mujer es evidente y va no solo desde la preparación de la tierra, sino hasta la transformación de la materia prima como tal. Y además, también teníamos ahí identificado un gran sentido de organización y liderazgo por parte de las mujeres. Pasamos a la siguiente. Bien, entonces,
decimos, la presencia de las mujeres en el espacio rural no ha significado un limitante para su contribución al desarrollo. Muy por el contrario, estamos convencidos que se convierte en un factor clave para la transición de una agricultura convencional a una agricultura sustentable. Y decíamos, bueno, ¿de qué forma están participando las mujeres para que se dé este cambio? Bueno, pues decíamos, un aspecto muy importante era la iniciativa, es decir, el involucrarse de manera democrática como familia era un aspecto que identificamos en las diversas familias con las cuales estuvimos trabajando. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, ¿y qué aspectos estuvimos trabajando para este proceso de transición de agricultura convencional a agricultura sostenible? Bueno, son 5 principios que trabajamos aquí en el instituto, que es labranza de conservación con rotura vertical, nutrición orgánica a través de diferentes tipos de compostas elaboradas por los mismos productores, talleres para la selección de semilla propia, el manejo agroecológico de plagas con trampas cromáticas, feromonas, etcétera, y también el almacenamiento eficiente del grano y de la semilla mediante silos herméticos. De tal forma que con estos 5 principios nosotros logramos la sostenibilidad de recursos naturales y sobre todo la estabilización de la producción. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, el objetivo principal era identificar el rol que realizaba la mujer dentro de esta microrregión para el fomento de la agricultura de conservación. Ya lo mencionábamos antes, consideramos que es determinante el papel que juega la mujer para que exista una transición entre la agricultura tradicional o convencional y la agricultura de conservación. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, dentro de los materiales y métodos, bueno, la investigación participativa se realizó desde el 2010 al 2014 con diversos talleres en torno a los 5 principios que ya les mencioné antes, donde se capacitaron a 25 productores y a sus familias, precisamente para la adopción y la transferencia de las tecnologías que ya les mencioné dentro de esos 5 principios agroecológicos. Y bien, entonces, toda esta capacitación y seguimiento de los componentes participaron tanto los productores como sus familias. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, dentro de estos talleres y experiencias también se conformó un pequeño banco de semillas que fue creado con la aportación de todos los productores y que dio como resultado estas imágenes un pequeño salón que se adaptó para poder resguardar toda la diversidad de maíces criollos que se encontraban en la región. Y todo esto, bueno, pues fue gracias al apoyo de los diferentes productores para poder recolectar toda esta información y todos estos genotipos que tenemos ahí. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, entonces, planteamos un enfoque de estudio mixto en donde de manera correlacional causal estudiamos el análisis discursivo para poder identificar las variables de desarrollo personal, dinámica familiar, economía familiar, transferencia de tecnología y productividad, para lo cual se seleccionaron 6 familias de este grupo de 25, de las cuales se convirtieron como capacitadores y algunas, incluso 4 de ellas principalmente, se están aún capacitando en estos 5 principios que les comenté al inicio de la plática. Entonces, el estudio de caso colectivo fue de carácter explicativo e interpretativo, con base en una metodología planteada por Steig en 2007, en donde tratamos de construir de manera colectiva todos estos casos, todas estas entrevistas, para poder identificar estas variables que ya les platiqué. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, como parte de los resultados, bueno,
De todo lo que realizamos, de las sesiones de información, las visitas a las parcelas, los talleres, los recorridos e intercambios de experiencias y foros, encontramos que para la variable de desarrollo personal, las mujeres nos señalaron de manera precisa que la falta de oportunidades de estudio las limitó de alguna forma. Sin embargo, ellas lograron completar de manera personal su secundaria. Incluso estaban buscando actualmente la forma de poder estudiar su bachillerato, para lo cual nos encontramos con una gran limitante porque no existen tantos apoyos para que las personas, los adultos, concluyan su bachillerato de una forma tan sencilla, y sobre todo que tenemos que considerar las condiciones en las que ellas se encuentran. Es difícil acceder a Internet. En algunos puntos sí a través de algunas compañías se brinda el servicio. Sin embargo, pues esto resulta un costo extra y por lo tanto es la razón por la cual no han podido continuar estudiando. Sin embargo, es algo que aún tienen en mente, pues como un aspecto personal. Pasamos a la siguiente, por favor. En cuanto a la variable de dinámica familiar, bueno, destacamos la participación democrática en el núcleo familiar. ¿A qué me refiero? Principalmente, la toma de decisiones se realiza en conjunto, es decir, la esposa con el esposo toman las decisiones, incluso en algunos casos en particular, hasta se le pregunta a los hijos y se hace un tipo de consenso familiar para la realización o no de ciertas actividades, principalmente de la parte de agricultura. En cuanto a otro aspecto, bueno, pues ellas fueron también unas de las primeras en estar asistiendo a las convocatorias que realizamos para las pláticas, los talleres, los cursos, y esto nos llevó a identificar precisamente esta problemática y esta realidad. Además, en cuanto a la transferencia de tecnología y conocimiento, bueno, pues ellas tienen esta característica muy particular de la iniciativa, que cuando les planteábamos el tema, por ejemplo, de transformación, fueron las primeras en decir, sí, vamos a hacerlo, vale la pena transformar la materia prima. ¿Por qué? Porque se convierte en mayor ingreso para mí, porque es más rentable venderlo a través de semilla, a través de tortillas, tlacoyos, etcétera. Cualquier producto derivado de me es más rentable que solo venderlo como grano. Pasamos a la siguiente, por favor. Lo cual nos lleva a hablar de la siguiente variable, que es la de economía familiar, donde decimos, bueno, definitivamente el impacto que hubo de la transición de la agricultura tradicional o convencional a la sustentable después de varios años, bueno, logramos que por hectárea de maíz criollo estaban ellos recolectando 1,5 toneladas. Actualmente llegan a cosechar hasta 5 toneladas por hectárea, utilizando los principios que ya les mencioné al inicio, pero para esto es importante decir que para llegar a este punto fueron varios años, 3, 4 años de trabajo para poder lograr este resultado. Otro aspecto importante es que se eliminó la venta de grano a intermediarios que normalmente les pagaban a $3.50 el kilo. Ahora ellos comenzaban de igual forma a comercializar su semilla entre los productores de la zona y o a transformarla. Entonces, ¿de qué forma? Que hasta incrementaron el valor en 25 pesos por kilo, lo cual significó una mejora considerable en cuanto a sus ingresos. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, como parte de las conclusiones, bueno, decimos, la iniciativa de la mujer en la apropiación de este modelo de agricultura sustentable es un factor determinante en la transferencia tanto de tecnología como de conocimiento. La democracia al interior de la dinámica familiar definitivamente le otorgó a las mujeres un empoderamiento tanto durante la siembra como en la cosecha, así también
en la transformación de la materia prima para su venta. Y es que en muchas de las ocasiones nosotros preguntábamos al productor, bueno, ¿y quién hace la selección de semilla? Y el productor nos decía, pues yo. Y cuando íbamos a las casas de los productores nos dábamos cuenta que en realidad quien realizaba la selección de semilla pues eran las señoras. Entonces, ahí fue cuando nos dimos cuenta que no estábamos considerando el papel y las actividades de las mujeres, que simplemente nos quedábamos con lo que nos decía el productor, y en esta ocasión que tuvimos la oportunidad de estar visitando las casas de los productores, fue conforme nos dimos cuenta que estábamos teniendo ahí un problema con la información. Y por eso es que al incluirlas y hacerlas parte importante de los cursos, de los talleres y de los intercambios de experiencias, fue que ellas fueron adquiriendo también mucha más confianza para poder participar más activamente todavía dentro de la toma de decisiones. Y que decíamos, no es algo aislado, realmente en muchas de las familias la participación democrática existe, pero en muchas ocasiones el aspecto cultural de decir, no, es que el hombre es el que toma las decisiones, el hombre es el que participa, es el que decide, pues hacía como que permeaba un poco esta información, pero al demostrarles que en diferentes lugares sucede lo mismo, se sentían con mayor confianza. Entonces decimos que el aporte de las mujeres como divulgadoras y capacitadoras de la zona ha sido muy importante y hasta la fecha siguen siendo referentes dentro de la comunidad para este tipo de situaciones. Entonces, el reto ahora se encuentra no solo para la parte de la transformación, sino para la comercialización, que es otro de los aspectos que quedó pendientes dentro del proyecto para fortalecer y establecer canales y espacios cercanos, locales, que impacten sobre todo a nivel de la economía local y que por supuesto fomenten el desarrollo y el bienestar no solo de los productores y de las productoras, sino también de toda la comunidad a la que ellos les rodea, y sobre todo que también les permita a las nuevas generaciones ver en el campo una oportunidad de bienestar, y sobre todo que ya no exista la necesidad de estar migrando a otros países o simplemente de aceptar trabajos en las fábricas donde normalmente tienen unos sueldos muy bajos con horarios de trabajo bastante pesados. Y decimos, el trabajo en el campo es redituable siempre y cuando nosotros seamos conscientes de todo el proceso y busquemos constantes mejoras y adaptaciones para hacerlo rentable. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, y todas estas opciones y todos estos espacios se están abriendo de manera local y tal vez un poco aislada, y deberíamos tal vez de buscar conectar un poco más. Tenemos limitaciones de transporte por la situación en la que están. Sin embargo, las mujeres siguen buscando y abriéndose espacios, pues precisamente para todavía incrementar ese bienestar y sobre todo el hecho de que en varias ocasiones este tipo de acciones ha motivado a algunos de los hijos de estas familias, pues tanto a estudiar carreras relacionadas afines o también a participar activamente de este proceso. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, les dejo aquí un poco de la literatura situada. Esto sería todo de mi parte. Agradezco su atención. Muchas gracias, maestra Carolina. Desafortunadamente el tiempo siempre apremia y ya tenemos al otro expositor que estamos interfiriendo. Muchas gracias, y quedarán preguntas aquí en el chat, maestra. Agradeceré su respuesta y muchas gracias. Entonces, pasaremos entonces ahora con Bulmaro Rolando Velasco Galeana y Ariel Aliandro Hernández Bernardino para la presentación de análisis económico de Carica Papaya en una empresa
de Oaxaca. Por favor, adelante. Pedro Cisneros no está. Él me dijo que iba a presentar sus estudiantes. Ah. Entonces, por eso presenté a sus estudiantes. Entonces, bueno. Pero no lo veo. ¿O Bulmaro? Sí, adelante, Bulmaro, Ariel. Adelante. ¿Sí? ¿Sí me alcanzan a escuchar? Sí, ahorita sí ya. Sí, sí te escuchamos. Ah, ok. Ok. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, pues muchas gracias por la participación. Nuestro tema de investigación se llama Análisis Económico de la Producción de Papaya, papaya en una agroempresa de Oaxaca. Nuestro equipo está encargado de Bulmaro Ronaldo Velasco Galeana, su servidor Adiel Aliandro, asesores Pedro Cisneros Aguilán, Sergio Tapia Santos y Leopoldo Jorge Castañeda. La siguiente, por favor. Bueno, como introducción tenemos que la papaya, el nombre científico Carica papaya, se considera como la fruta tropical más consumida del mundo y es uno de los 10 cultivos más importantes y ampliamente distribuidos en los países tropicales y subtropicales. Bueno, aquí un dato importante que nos menciona el ranking mundial, se encuentra en tercer lugar y produce aproximadamente 1.083.133 toneladas anuales. Según SADER, en 2020, el consumo anual de papaya por cada mexicano es de 7.3 kilogramos. Eso indica que haya mucho mayor demanda de fruta para que los productores de papaya pues, puedan cultivar más, ¿no? Bueno, considerando esto, por una parte se encuentra beneficiada para las personas que quieran requerir empleos, pues aquí pueden trabajar en dicho cultivo, ¿no? Bueno, aquí Oaxaca se considera como el principal productor de papaya, más en la zona sur-sureste, que tiene aproximadamente 323.614 toneladas. Y posteriormente siguen los demás estados, ¿no? Como Colima, Chiapas, Michoacán, Veracruz, Guerrero, Campeche, Jalisco, San Luis Potosí, Yucatán y el resto de los estados, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, tomando en cuenta, a pesar de la relevancia del cultivo en la economía mexicana, los productores pues se enfrentan a diversos problemas que principalmente tienen problemas financieros, que a veces no cuentan con ese apoyo gubernamental por parte del gobierno, que no le facilita el apoyo económicamente. También tenemos la ausencia de tecnología, a veces los productores pues no cuentan con suficientes herramientas o maquinarias para producir el cultivo, ¿no? Y igual no tienen conocimiento a veces de las problemáticas, tanto plagas y enfermedades, por lo que no tienen ausencia de un técnico, un ingeniero para poder asesorarlos. Y falta de organización para la comercialización, que a veces pues no cuentan con ese apoyo para comercializar su fruto y lo que ahí tienen problemas para venderlo. En la región costa de Oaxaca, pues se considera que se considera más del 70% de superficie planteada de cultivo. Dentro de estas se encuentran 64% de los productores. De estas son 6 municipios y 27 localidades. Sin embargo, no existen datos socioeconómicos y tecnológicos que caractericen a los ecosistemas. Esto que permite identificar etapas y áreas vulnerables en la producción de comercialización. Esto es lo que nos enfrentan diferentes productores a esas problemáticas. La siguiente, por favor.
Por lo que el objetivo general de nuestra investigación es realizar un análisis económico del cultivo de papaya maradol en la empresa Productores de la Costa Poza Verde. Es una sociedad de producción rural de responsabilidad ilimitada en la costa de Oaxaca. Esta es una empresa familiar que, bueno, venimos trabajando. La siguiente, por favor. Materiales y métodos, pues la investigación se realizó en una comunidad, una huerta convencional de papaya maradol, una comunidad de José María Morelos, Guasolotitlán, Oaxaca. Se encuentra en las coordenadas norte, 16 grados, 12 segundos, 54 minutos, y latitud oeste de 97 grados, 54 minutos, 45 segundos. Aquí el clima es un poco cálido, húmedo, con lluvias en verano. Se encuentra a una altitud de 46 metros sobre el nivel del mar. Tiene una temperatura promedio de 27 grados centígrados y una precipitación media de 1237 milímetros. Bueno, aquí se encuentra un esquema de la localidad. Las siguientes diapositivas la presentará mi compañero. Adelante, compañero Ulmaro. Sí, gracias, compañero. Buenas tardes, mi nombre es Bulmaro. Seguiré con la exposición. Bueno, estamos en la metodología de presupuestos por actividad. Según Granado Rivera, nos dice que es muy importante considerar los fertilizantes, los plaguicidas, insecticidas, entre otros, la mano de obra contratada, combustible y los costos fijos y variables. Para esto nosotros hicimos un registro basado en una bitácora, en la cual la bitácora tiene diferentes rubros, como la fecha, la actividad, el nombre de la actividad, los números de jornales, las horas que trabajan los jornales, el costo por jornal, material o equipo, el costo del material, la dosis a utilizar y la cantidad total del equipo. En esto pues vamos a obtener la relación beneficio-costo, la utilidad neta, el costo unitario y la rentabilidad. Para esto tuvimos un promedio del precio por venta que fue de 5.56 y utilizamos el programa de Excel para sistematización y análisis de los datos. Siguiente, por favor. Para la característica de la parcela, fue una superficie de 15 hectáreas con un marco de plantación de 0.4 centímetros por 3 metros. Esto quiere decir que cada 40 centímetros fue de planta a planta y 3 metros de cama o surco, con una densidad inicial de 8.250 plantas por hectárea y terminando con una densidad de 1.571 plantas. Esto teniendo en cuenta que en este cultivo se hace un sexado y se eliminan plantas con enfermedades más conocidas, por virosis. Consideramos 9 rubros para el registro de costos. El primero, que es preparación de terreno. Segundo, producción de plántulas en vivero. Trasplante, riego, control de malezas, control fitosanitario, fertilización, labores culturales y por último la cosecha. Como resultados tenemos que en la unidad de producción evaluada el costo de producción de una hectárea de papaya ascendió a 186.306.52, teniendo en cuenta que nos produce, lo que nos cuesta producir una tonelada
es de 1.459.11 pesos. Esto obtenido de los rubros mencionados. Aquí es importante destacar que el rubro que más gasto tuvo fue el de riego, ya que el cultivo de papaya requiere de mucha agua, es su principal fuente, seguida por la fertilización, que es la que nutre de acuerdo a lo que se va a producir. También, de otro lado, el control fitosanitario, que es muy importante para controlar plagas y enfermedades del cultivo. Siguiente, por favor. Como resultados, tenemos que el rendimiento por hectárea en este estudio fue de 127.69 toneladas por hectárea y teniendo un precio por venta de 5.56. Entonces tenemos un ingreso total de 710.457.17 pesos por hectárea, obteniendo una utilidad neta de 524.150.65. Y aquí vemos en la relación beneficio-costo que tenemos una ganancia de 2.81 por peso invertido. Aquí un detalle en la rentabilidad, nos equivocamos en el resultado, tuvimos ese detalle, que el resultado es 2.81, que igual lo vuelve a decir en el índice de relación beneficio-costo, que ese es el resultado de la rentabilidad. Siguiente, por favor. Como conclusiones, bajo las condiciones y entorno de producción de esta agroempresa representativa, el análisis demostró que el sistema de producción de papaya Maradol es altamente rentable y pues los vemos en el índice de relación beneficio-costo. La estimación de costo confirmó la alta proporción por los conceptos de riego, fertilización y control fitosanitario, exclusivamente a base de agroquímicos, lo que pudiera tener implicaciones ambientales en la región. Estos 3 puntos fueron los más destacados de acuerdo a nuestro análisis, y como punto importante sería considerar lo del control fitosanitario y parte de la fertilización, ¿no? Porque va a afectar de modo al suelo, al medio ambiente, y esto podría traer problemas más adelante. Siguiente. Muchas gracias. Al contrario, Fulmaro y Adiel, pues desafortunadamente estamos sobrepasados con bastante el tiempo. Si hay alguna pregunta, me gustaría, de hecho, ya que hay una pregunta, la pueden contestar a través del chat, porque todavía, además de que nos desfasamos, tenemos una plática pendiente, la cual le vamos a dar entrada a la presentación del maestro Francisco Javier Ugalde Acosta, de diagnóstico técnico productivo del maíz de Tonalmines, entre el Papaloapan y sur de Veracruz. Por favor, maestro, por ahí. Sí, buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, nos vamos, gracias por el espacio y el traslado del horario. Bueno, este trabajo se hace en respuesta a una situación del conocimiento constante que debe tener el proceso de investigación agrícola, ya que estas situaciones a veces son dinámicas por la presencia principalmente de temas de fitosanidad y de adaptación de genotipos en ciertas zonas y particularmente en ciclos que están sujetos a la cuestión ambiental, de la humedad, de las lluvias. Y bueno, primeramente hicimos este trabajo con el propósito de identificar
cuáles eran los temas claves en la problemática que hay en el ámbito de la cadena de producción de maíz, tanto los técnicos como los sociales, los económicos, aunque en este caso como centro de investigación nos tenemos que dirigir más hacia la parte técnica. Ahí están todos los personal que colaboró en este diagnóstico. Básicamente es en la cuenca del Papaloapan, corresponde a Veracruz, Oaxaca y el sur de Veracruz. Y básicamente esto también tiene que ver con un proyecto nacional que en todos lados se está realizando, pero particularmente aquí en el sureste de México, y Veracruz y Oaxaca toman un tema de importancia por la producción en ese ciclo de otoño-invierno. Adelante. Bueno, los antecedentes que tenemos en esta región de las siembras de tonal mil, o sea, milpa de invierno, en la cuenca hidrológica del Papaloapan, que como ya les mencioné, Veracruz, Oaxaca, que es la parte media y baja de la cuenca hidrológica, y el sur de Veracruz, que es en la cuenca de Coatzacoalcos, pues ahí se presentan una serie de problemas en el caso de maíz que últimamente no han sido atendidos, a pesar de ser un cultivo bien importante de generación de empleo y de riqueza en otoño-invierno. El dato es que ahí se siembran, de acuerdo a la estadística oficial, 12,000 hectáreas, principalmente en los suelos que van drenando y van permitiendo la siembra en esos suelos aluviales. Normalmente el productor promedio siembra de 1.5 hectáreas, aunque hay zonas, principalmente en lo que corresponde a las áreas más tecnificadas, siembran un poco más de superficie, pero el promedio es ese. Adelante. Bueno, uno de los temas que hay que siempre estar al tanto es precisamente la situación que puede padecer desde el punto de vista fitosanitario, de fertilidad o de adaptación de genotipos a estas regiones. El desconocimiento precisamente de lo que sucede a los productores en este ciclo, influenciado principalmente por los factores ambientales, nos permite tener conocimiento y dar respuesta precisamente en la parte técnica, y que desde luego eso va a contribuir a la parte social y económica por la cuestión de rentabilidad del cultivo. Adelante. Los objetivos principalmente fue identificar cuál era la situación técnica en ámbitos productivos, socioeconómicos y de comercialización. Acá hubo el comentario que como centro de investigación solamente podemos atender la parte productiva y, bueno, lo que tiene vinculación con la parte socioeconómica, y a la parte de comercialización entran otras instancias. También, en base a esa información, nos permite definir acciones de investigación, de transferencia y proponer a quien corresponda, si son temas de comercialización o de naturaleza, inclusive de seguridad en la región, para que pues contribuyan a la mejora del sistema maíz. Adelante. La metodología fue principalmente era identificar las prioridades de productividad y rentabilidad del cultivo de maíz. Se aplicó una encuesta con 39 reactivos a través de la plataforma por Office. Esto es por el tema de la pandemia que nos permitió estar en contacto directamente. Nos apoyamos a través de 16 profesionales de las direcciones de fomento agropecuario, de los cuales 13 eran de estas oficinas del ayuntamiento, y 3 jefes de Distrito de Desarrollo Rural que estaban en la zona de Tustepet, en Ciudad Alemán y en San Andrés Tuxtla. A cada parámetro se le asignó el nivel de prioridad, y adelante con el siguiente. Esta metodología, bueno, al aplicar esta encuesta durante el ciclo otoño-invierno, prácticamente en tiempo real, porque ya se estaba desarrollando el cultivo, y pues cada entrevistado nos apoyó a su vez con las medidas de seguridad sanitaria, invitar a algunos productores y personal técnico que atienden esas regiones para aportar información lo más acercada a la realidad. Prácticamente durante ese tiempo que estábamos haciendo las encuestas empezó a haber un problema de fitosanidad y de adaptación de genotipos de diferentes orígenes. Adelante. Las cédulas de la entrevista incluyeron primero conocer el perfil profesional en este caso de la persona que era entrevistada, tener qué tanto conocían de la oferta tecnológica del maíz
y también poder identificar las fugas de rendimiento que se estaban dando a causa de factores técnicos. Los factores ambientales, también conocer el tema de las sequías, si recibían los productores asesoría, créditos, comercialización, mecanización, la capacitación, si es que era de calidad y efectiva. Y bueno, también tocamos el tema de quién se va a encargar de sembrar maíz después con las generaciones nuevas. Esta información la hicimos llegar a través de, por medio del celular o del correo electrónico, y pues de manera que nos iban contestando ahí donde había señal, inmediatamente se vaciaba acá en una, bueno, lo teníamos al instante la información. Adelante. Entre los resultados, si observan ahí la tabla, bueno, ahí verán algunos factores importantes. El promedio de los entrevistados es casi de 50 años, casi con 25 años de experiencia. Eso nos permite tener certeza del conocimiento sobre el tema. La estadística ya mencioné, 12,000 hectáreas en promedio en esta región, 1,5 hectáreas por productor. Sin embargo, el rendimiento es muy variable, pero el promedio es de 2.3, es muy bajo y eso puede ocasionar pérdidas o problemas de rentabilidad. El 32% del volumen producido de maíz se comercializa, la otra parte es para autoconsumo, y cuando la venden anda en promedio en esa fecha que hicimos la entrevista andaba en 5,700. El costo de producción es muy variable, pero bueno, en este caso los entrevistados mencionaron que era de menos de 12,000 pesos, y la mayoría de los productores siembran con sus recursos propios, no hay créditos y generalmente se tienen que vender al parte del ganado. Adelante. Entre los indicadores más importantes es que hay desconocimiento de la oferta tecnológica de genotipos mejorados de INIFAD en estas regiones, principalmente porque hay una alta competitividad de las empresas transnacionales y bueno, pues cada quien hace su estrategia de comercialización y de alguna manera nuestros genotipos, como a pesar de que han mostrado buen rendimiento y protección fitosanitaria, pues una de las situaciones que notamos es de que hay ausencia del conocimiento y también disponibilidad de genotipos, o sea, el mercado de semillas mejoradas, que es un 20% en esa región, el 12% lo tiene controlado las empresas transnacionales y otro poco, el resto lo tiene las empresas de producción de semilla nacional. Eso nos limita mucho a que conozcan mucha gente las tecnologías que se tienen. Adelante. Y también de las cosas que necesitamos conocer ahí, bueno, son los problemas técnicos, las enfermedades, la falta de fertilización, las plagas, la resistencia a plagas, la sequía, la cuestión esta de si cuentan con apoyos. Todo eso le dieron un valor y bueno, si ustedes observan ahí, hay valores arriba del 8 o 9. Eso significa que hay que atender con prioridad eso porque sí hay una demanda de información y consideran que eso es problemas que hay que atender. Adelante. Y dentro de otros parámetros vinculados a la cadena del maíz y que están pues muy ligados a la producción, pues es que no hay mucha asesoría y por eso el nivel de prioridad es alto. La falta de crédito, el seguro agrícola, el precio del grano, aunque ahorita el precio del grano está bastante atractivo, en ese momento andaba en 5.50 y consideraban que no estaba a la altura para propósitos de rentabilidad. Y hay otros temas de organización y todo eso se está demostrando que hay alta prioridad en atención. Adelante. Y bueno, identificamos esta situación como que, bueno, en el caso de la investigación tenemos que atender esta situación de tener disponibilidad de sus materiales genéticos porque quiero hacer un alto. Paralelamente, durante este proceso de diagnóstico se establecieron alrededor de 30 módulos con diferentes genotipos de INIFAD precisamente para que la gente los empezara a conocer y se dieran cuenta de que hay posibilidades de tener buen rendimiento sin problemas de enfermedades. Y aquellas acciones que escapan a nuestro control técnico, pues habrá que vincularlas al sector para que atienda estos factores sociales y económicos que pueden ser desde el punto de vista de precio y comercialización y que afectan la cadena del maíz. Ese es el comentario, bueno, lo que les iba a presentar el día de hoy.
Ok, gracias, maestro Galé. Si hay alguna pregunta, todavía no hay ninguna en el chat. Pues ya no tenemos tiempo, pero daremos paso a una pregunta solamente, porque ya nos sobrepasamos y para cerrar. Bueno, todavía no aparece, entonces agradecemos a los ponentes del día de hoy. Entonces con esto concluimos esta sección. Sí, Mónica, tienes el micrófono. Sí, bueno, para darle las gracias a los ponentes de esta mesa del día de hoy, Socioeconomía y Cultura Ambiental, a los moderadores, y en especial ahora el último moderador, nuestra estrella, Felipe Gallardo. Y para invitarlos, bueno, se terminan el día de hoy los trabajos de los enviados al Congreso. Continúa mañana, todavía tenemos un coloquio de agroecosistemas que está buenísimo, si ya lo vieron en el programa. También para los que están más interesados, más que en los agroecosistemas, en los recursos genéticos, también hay un programa mañana para un simposio de recursos genéticos para agricultura sostenible, que también tiene unos contenidos muy, muy, muy interesantes. Y por la tarde, mañana por la tarde, después de que cierre el coloquio de agroecosistemas, tendremos nuestra clausura, donde estaremos anunciando los ganadores del concurso de tesis, los ganadores del concurso de fotografía, y por supuesto las ponencias, los que ganaron el concurso de ponencias y en cartel y ponencias orales. Entonces todavía no se vayan, por la tarde nada más tenemos actividades para los socios, pero mañana los esperamos. Hasta mañana, pues. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buena tarde. Buena tarde. Buena tarde, doctora. Muchas felicidades. Gracias, Luis. Aquí estamos al pendiente. Muchas felicidades. Hasta mañana. Buenas Felicidades. Hasta mañana. Mañana, doctora. Buenas tardes. Mañana.